os quiero compartir en esta mañana. Pocas canciones nos preparan como la que acabamos de cantar. Querer menguar para que Él crezca. En definitiva, esa es la voluntad de Dios para todos aquellos a los que ha salvado. Lo que a veces nos ocurre es que quedamos atrapados en los credos o en la teoría de estos. Quedamos atrapados en las palabras como si solamente las palabras fueran suficientes, cuando la verdad es que lo que Dios procura y pretende no solamente es un cambio de pensar, un cambio de discurso, sino sobre todo un cambio de vida. Para este mensaje, Dios me ha dado un título, siempre en un tono provocador. No tiene ninguna mala intención, pero sí es provocador, a fin de que, de alguna manera, pues estemos atentos a aquello que el Señor nos quiere decir, porque, como decía, mucho va a tener que ver entre la diferencia que a veces mostramos entre aquello que decimos ser y querer ser y aquello que somos. Y es verdad, para que nadie se desanime, que entre lo que debemos ser y lo que somos hay una distancia, y la habrá hasta el día que nos muramos seguramente y por fin seamos glorificados en la presencia del Señor. Así que en ese camino estamos todos, pero es bueno no relajarnos, es bueno descubrir hasta qué punto y por qué causas podríamos estar tan distantes de lo que queremos ser y decimos ser, de lo que a veces realmente nuestras vidas manifiestan. Y por eso el título, a fin, como digo, de provocar un poco a que escuchéis y escudriñéis cada uno en vuestro corazón, como yo lo he tenido que hacer antes que vosotros en el mío, es: dime qué buscas y te diré quién eres. En realidad es: dime qué buscas y sabrás quién eres. Porque tampoco tiene que importarte mucho lo que yo diga de ti, pero sí es importante que tú sepas lo que tienes que saber de ti mismo en relación con lo que Dios quiere y con lo que cada uno decimos ser o querer ser. Quiero ser más como tú, quebranta mi corazón, transfórmame, moldéame tu imagen, yo quiero menguar para que crezcas tú, lo acabamos de cantar y creo que estamos de todo corazón de acuerdo con esto, pero será bueno que nuestras vidas lo refrenden. Por eso, dime qué buscas y te diré quién eres, porque para buscar cosas, para buscar algo, tenemos al menos dos razones. O bien aquello que lamentamos haber perdido y nos ponemos a buscarlo, o bien aquello que lamentamos no haber encontrado todavía y por eso lo buscamos. Ya sea en el ámbito material, un trabajo, un coche, una casa, hasta una oferta de ocio. ¿Por qué no? Lo deseamos, lo buscamos. También en lo espiritual, o más bien en lo inmaterial, el reconocimiento de los demás, el sentirnos amados y amar, incluso una mejor posición social, intelectual, cosas no tan materiales, pero que también buscamos cuando nos importan. Las dos razones por las que buscamos bien algo que hemos perdido o bien algo que aún no hemos alcanzado, tienen en común el anhelo por aquello que buscamos, ser o tener. El anhelo por lo que consideramos de todo corazón un verdadero tesoro. De hecho, lo que buscamos en la vida dice más de nosotros que nuestras propias palabras o supuestas creencias. Por eso el apóstol Pablo, en Colosenses 3, aunque también en el versículo 20 de Colosenses 2, apela a aquello que hemos dicho creer y que decimos ser, en este caso espiritualmente hablando. En Colosenses 2:20 se refiere a los creyentes, a los miembros de la Iglesia. Dice: si con Cristo ya habéis muerto a los principios de este mundo, se refiere así a los creyentes, aquellos que con Cristo ya han muerto a los deseos y principios de este mundo. Y en el versículo 1 del capítulo 3 dice:
ya que habéis resucitado con Cristo. Fijaos de qué manera presenta a los creyentes el apóstol Pablo y el argumento que viene a continuación. Si habéis muerto a los principios de este mundo y si habéis resucitado con Cristo, a partir de ahí va a desarrollar un argumento que tiene mucho que ver con la búsqueda, con lo que buscamos. ¿Y sabéis por qué apela a esta realidad? Porque los que hemos creído nos caracterizamos, en obediencia al Señor, por supuesto, porque hemos sido bautizados. Y en el bautismo, aquello que estábamos proclamando de un modo simbólico, en esa inmersión en agua y en esa salida del agua, es lo que Pablo explica en términos espirituales en Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿Acaso no sabéis que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. La inmensa mayoría de los presentes, no sé si todos, pero la inmensa mayoría de los presentes, creo que estamos perfectamente descritos en estas palabras de Pablo. Muertos a una vida de pecado conforme a los valores del mundo y resucitados a una vida nueva en Cristo Jesús. Y el bautismo fue el testimonio público de que eso es verdad en nosotros. Hasta aquí estamos, creo que casi todos de acuerdo y casi todos en el mismo saco. Y digo casi porque alguno tal vez o aún no ha creído o aún no se ha bautizado, y espero que este sea el día que eso cambie por la gloria y para la gloria de Dios. ¿Y qué habrán de buscar quienes han manifestado en el bautismo haber muerto al dominio del pecado y haber resucitado en Cristo a una vida nueva? ¿Qué tendrán que buscar? ¿Qué búsqueda deberá caracterizar a los que han dicho semejantes cosas y han expresado semejante fe? Pues Pablo sigue diciendo en Colosenses 3, 1 al 4, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Está claro, ¿no? Hemos muerto al pecado, hemos resucitado con Cristo y ahora buscamos las cosas de arriba. En otras palabras, buscad, concentraos en aquello que es un tesoro para todo el que ya ha muerto a su vieja naturaleza de pecado y ya vive en la nueva naturaleza a la imagen de Cristo, quien está arriba a la derecha del Padre. Así que la pregunta, en primer lugar, pertinente es: ¿qué estás buscando? ¿En qué estás concentrado? Recuerda, dime qué buscas y te diré quién eres. Pero esto es un ámbito muy general, buscar las cosas de arriba. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Todo el día así? Ya sabéis que no. El apóstol Pablo, con esa practicidad que le caracteriza, o pragmatismo, y como suele terminar todas sus cartas, además, es un estilo literario muy propio de él, nos empieza a poner ejemplos de las cosas que buscar, o cómo al menos aquellas cosas que se manifestarán en nosotros cuando nuestra búsqueda esté arriba, donde está Cristo, y no en la tierra. Y en primer lugar, Pablo sigue diciendo en Colosenses 3, del 5 al 9, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría.
Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. ¿Recordáis? Hemos muerto a esas cosas. En el bautismo eso es lo que decimos. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, la hipocresía. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Buscad las cosas de arriba para que estas cosas desaparezcan. Porque antes, dice, las hacíais, pero ahora ya no. Antes las veíamos normales incluso, pero ahora las vemos aborrecibles, porque el Espíritu mismo nos ha revelado todas esas maldades que estaban en nosotros. Ponemos el acento demasiadas veces en las cuestiones de inmoralidad sexual y le ponemos nombre a esas inmoralidades. Y casi siempre disfrutamos al hacerlo porque igual no tiene nada que ver con nosotros, pero la lista es muy larga de esas cosas que cuando miras y buscas lo de arriba tienen que ir desapareciendo aquí abajo. Ira, malicia, enojo, calumnia, lenguaje obsceno, mentirnos los unos a los otros. La avaricia, esas cosas también están en esta lista. Y esas cosas forman parte de aquella vieja naturaleza que hemos dicho y proclamado en el bautismo que hemos abandonado, que hemos enterrado con Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, deseándolo, clamando a Dios para que Él lo haga por pura gracia, porque no es que nosotros podamos dejarlo, pero el que está en nosotros tiene el poder para que lo dejemos. Pero ha de ser algo que deseemos que ocurra, algo que busquemos que ocurra. No es algo casual, no es algo que a lo mejor ocurre, no, es algo que ha de ocurrir cuando buscamos y nos concentramos en las cosas de arriba, porque estas cosas las aborrecemos. El Espíritu mismo nos las hace aborrecer. Y clamamos a Dios y lo buscamos y lo deseamos para que Él haga la obra de transformación de todo aquello que forma parte de la vieja vida, de la vieja naturaleza, y ahora ser revestidos de la nueva naturaleza, que se va renovando, dice la palabra, en conocimiento a imagen de su Creador. ¿Y cómo será en la práctica la consecuencia de buscar las cosas de arriba para que se manifieste la nueva naturaleza? ¿Cómo será? ¿Cómo sabemos que estamos en sintonía con el reino de Cristo, con el trono de Cristo? ¿De qué manera, aparte de todo eso que ha de ser quitado de nosotros, de qué manera en positivo se notará que estamos buscando las cosas de arriba? Pues Pablo sigue escribiendo y sigue dándonos aspectos prácticos, muy prácticos, de lo que supone estar buscando de verdad, de corazón, las cosas de arriba. En primer lugar, a partir del versículo 10 de Colosenses 3, seguimos leyendo: en esta nueva naturaleza no hay judío ni no judío, circunciso ni incircunciso, extranjero, inculto, esclavo o libre. En Gálatas añade a estas lista de cosas: ni hombre ni mujer, ni varón ni hembra, dice, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado. ¿Os dais cuenta la visión que Dios tiene desde su trono de nosotros? ¿Cómo estás viendo a tu hermano? ¿Cómo estás viendo a la iglesia? Y cuando ves al incrédulo, al perdido, ¿cómo lo ves? Solo hay una manera de verlo y de vernos como Cristo nos ve. Solo una: buscando las cosas de arriba. Porque cuando nos despistamos y empezamos a mirar en horizontal las cosas de abajo, salen las miserias que aún tenemos, las meteduras de pata que todavía metemos, los defectos que todavía tenemos.
Y cuando no miramos desde arriba hacia abajo como Cristo nos ve, somos incapaces de ver en el que tenemos al lado simplemente nuestro hermano o nuestra hermana. Y empezamos a ver si es más santo que yo o menos santo que yo, circunciso o incircunciso. Empezamos a ver si es extranjero. Los colombianos nos están conquistando, entre otras naciones. Pero gloria a Dios, hermanos, en la iglesia del Señor no hay extranjeros. Pero ¿cómo ves a tu hermano? ¿Con recelo? ¿Y cómo ves tú que eres estudioso, estudiosa, tienes una capacidad intelectual importante, al pobrecito, pobrecita aquella que no tiene estudios? ¿Cómo lo ves? Dice que no hay inculto. Cristo es todo y está en todos. ¿Podemos ver al mirar a la iglesia esto? ¿Podemos ver al mirar a nuestro hermano, nuestra hermana, un hermano, una hermana, tal como Cristo lo ve, salvo, perdonado, santo incluso, aunque todavía no, pero para Él sí? ¿Podemos ver esto, hermanos? Porque este es el efecto de estar buscando las cosas de arriba. Esto es lo que ocurre cuando miramos al lado y vemos como Cristo nos ve. Otra cosa que es influenciada en la nueva naturaleza que se nos ha dado en Cristo al buscar las cosas de arriba, no solo es el cómo nos vemos unos a otros, sino el cómo nos tratamos los unos a los otros. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad. ¿Sabéis la humildad cómo la describe Pablo? Me encanta. Evidentemente me encanta cómo la encarna Cristo. Pero ¿sabéis cómo la describe Pablo en Filipenses 2? Teniendo a los demás por superiores a ti mismo. Pues cuando buscas las cosas de arriba, nos tratamos de esta manera. No vamos de superiores, ni moral, ni ética, de ningún modo mente, sino que vemos en el otro la obra que Dios está haciendo y aún va a hacer. Afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad, hermanos, amabilidad. Yo sé que cada uno tenemos una personalidad. Hay personas que son amables de naturaleza, hay personas que son palos de escoba de naturaleza. Pero, hermanos, en Cristo, y buscando tratarnos como Cristo nos trata, puede ser un palo de escoba, pero puedes sonreír. No digo yo que abraces a alguien y que te eches al cuello, pero cuando cruces una mirada, sonríe. Sea amable, hermano, hermana. Sea amable. Me consta, y creo que todos alguna vez lo hemos experimentado, que hay veces que de todo un culto, lo que alguien se llevó a casa en su corazón fue el saludo de un hermano, la sonrisa de un hermano que se alegró de verle y se fue a casa y no recuerda el sermón, pero recuerda la mirada del hermano, hermana. Si buscamos las cosas de arriba, el más palo de escoba de nosotros puede sonreír, porque Cristo sonríe al verte. Y el que está en el trono nos ve y nos trata de esa manera. Y paciencia. La paciencia, qué virtud. ¿Por qué hará falta paciencia en la iglesia? Si somos todos tan buenos, si somos ya todos tan transformados. Pues porque lo somos para Dios, pero todavía no. Y de vez en cuando, como he dicho antes, surge tal vez lo peor de nosotros y necesitamos ser pacientes. Os he hablado alguna vez de aquello que yo recibí también de mis pastores, la necesidad que Dios ve de que todos tengamos en la iglesia un hermano lija. Porque cuando el hermano es lija, tiene las aristas muy puntiagudas, estar con él, con ella, nos hace casi sangrar. Pero ¿sabéis qué ocurre con el tiempo, con la paciencia? ¿Sabéis qué ocurre? Que las aristas se van quedando romas y tú y yo brillamos más. Se produce no el lijado, sino el pulido. Paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó. Perdonen también ustedes, hermano, hermana.
y me consta que esto está entre nosotros, perdona de una vez a tu hermano y a tu hermana, por favor, en el nombre de Jesús. Porque si buscas arriba, encontrarás a Cristo perdonándote a ti. ¿Quién te crees que eres para mantener tu rencilla? Para mantener aquello que me dijo, aquello que me hizo. En el nombre de Jesús, busca las cosas de arriba y se manifestará el perdón que Dios te da y con el que te capacita a ti para darlo a otros. Busca las cosas de arriba y por encima de todo, y como un traje ya completo, revestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Esto es lo que caracteriza tus relaciones? ¿Te reconoces a ti mismo con esta manera de tratar a todos y especialmente a los de la familia de la fe? Porque finalmente lo que de verdad estés buscando tiene como consecuencia, si es arriba donde está Jesús en el trono, estas cosas. Y si no están estas cosas, posiblemente es porque tu mirada no está puesta arriba. Tus tesoros no están arriba, sino tal vez en otro lugar, pero no en el trono. Otra tercera cualidad de aquellos que buscan las cosas de arriba y que se manifiesta en la nueva naturaleza que en Cristo hemos recibido, no solo es cómo nos vemos unos a otros, no solo es cómo nos tratamos unos a otros, sino cómo se convierte y transforma nuestra comunión. Dice Pablo, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Comunión por la paz que compartimos en Cristo. No es una paz que nos ofrecemos unos a otros, porque es muy fácil ofrecérnosla, yo te doy la paz, yo te doy la paz. Lo difícil es de verdad darla, es muy difícil. Pero en Cristo la tenemos. Y cuando buscamos las cosas de arriba, la paz de Cristo que llena nuestros corazones, hace posible la paz entre nosotros. Que nuestra comunión sea como la de un cuerpo, donde cada uno está en su lugar, haciendo posible que los demás sean casi que mejores. Quien mejor puede hacer esta mano, que tantas cosas hace, es un buen juego de muñeca. Que se lo digan a José, que se rompió la muñeca no hace mucho. Y cómo se nota cuando tienes que recuperarlo, ¿eh? Una mano capaz de hacer muchas cosas depende de una muñeca bien puesta, bien fuerte y bien unida a todo el brazo, y así al hombro, y así al cuerpo, y así a la cabeza. Esa es la paz de la que habla el apóstol, que cuando buscas lo de arriba, se produce entre nosotros corporativamente. De manera que cada cual, en el lugar que el Espíritu da a cada cual, hace posible que seamos un cuerpo y que nos mostremos unos a otros y al mundo como un cuerpo. Pero esto se ocurre solo cuando buscas las cosas de arriba y no estás entretenido demasiado en las cosas de este mundo. Dice, y sean agradecidos. Una comunión en la que podemos agradecer a Dios lo que Él hace y lo que hacemos los unos por los otros. Reconozco que no sé cómo hacerlo, pero hace falta un espacio en la iglesia donde nos honremos unos a otros con gratitud, donde podamos más a menudo dar gracias por los que nos sirven en el ámbito del cuerpo y a veces simplemente en el ámbito más privado, pero honrar a Dios al dar gracias por los hermanos, porque cuando buscas las cosas de arriba, no te cuesta reconocer el bien y la bendición que te hacen los hermanos. Y nos falta expresar esto un poquito más. De verdad que como pastor y a nivel colectivo no sé cómo hacerlo. Porque en un culto se nos va el tiempo. Tendríamos que hacer otro solamente para eso, pero a lo mejor esa es la solución. Pero hermano, hermana, sea colectivamente o sea particularmente, da gracias a aquel que te sirve. Da gracias a aquel que te bendice. Y da gracias a Dios por lo uno y por lo otro. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Sí, Señor, cuando buscas las cosas de arriba, buscas la instrucción que viene de arriba. ¿Y dónde está esa instrucción? En la palabra de Dios. Qué bueno es saber quienes buscan las cosas de arriba, porque aman el estudio de la palabra, la meditación en la palabra, el compartir incluso de la palabra. Gloria a Dios por los que la comparten desde aquí como maestros. Y gloria a Dios por los que tienen hambre de la palabra y buscan en el cuerpo ese momento.
Hermanos, yo la semana pasada estaba emocionado. Tuvimos la clase que está ahí, Escuela de Padres, y había 40 personas en esa clase. Yo estaba emocionado, digo, Señor, gracias. ¿Sabéis que no pude evitar y pedí perdón a Dios y pido perdón a Dios y espero equivocarme, Dios lo haga posible? ¿Sabéis que no pude evitar pensar? Ya veremos cuántos lo terminan. Porque tú puedes venir al estudio de la palabra, porque te convocamos, te animamos, te lo vendemos bien y entonces vienes. Pero si tú no vienes al estudio de la palabra como una búsqueda de las cosas de arriba, como un tesoro para ti, vas a venir una semana, 2, a la tercera igual ya no, luego a lo mejor apareces y luego desapareces. ¿Por qué? Porque no estás buscando las cosas de arriba. Y necesitamos que las cosas de arriba, las que salen del trono y de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, nos lleven a escudriñar las Escrituras, personal, familiar y colectivamente. Por eso puedes venir a las 10:30 un domingo y no salir de aquí hasta la 1:30, porque tienes lo de aquí y lo de ahí. ¿Por qué? Porque lo dice el pastor y me ha pegado la bronca el pastor. No, no te preocupes por mí, de verdad, yo ni te salvo ni te condeno. Porque el que busca las cosas de arriba ama las cosas que vienen de arriba. Y la palabra de Dios es de las más potentes que tenemos para instruirnos, como dice el apóstol. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Pues claro que sí. Hay quien le gustan más los cantos, hay quien le gustan más los himnos, hay quien le gustan más los salmos. Y aquí el apóstol dice, da igual lo que te guste. Cuando lo hagáis, hacedlo con gratitud, con alabanza en vuestro corazón. Y eso es lo que hacen los que buscan las cosas de arriba. Los que no se entretienen si me gusta más o menos la música, si me gusta más el estilo. Los que se entretienen solamente en alabar a Dios. Y aprovechan el salmo, el cántico o el himno, lo que sea que haya, lo aprovechan para exaltar a Dios con gratitud en sus corazones. Eso es lo que hacen los que buscan las cosas de arriba. Y eso hace posible una comunión preciosa, potente, como testimonio también al mundo. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios al Padre por medio de Él. Así es, hermanos. Aquí el apóstol cierra el círculo. Antes, en las relaciones, el círculo lo cerraba con revestidos de amor, que es el vínculo perfecto, el traje perfecto. Y aquí vuelve a hacer lo mismo, un traje perfecto. Todo lo que hagan, todo, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Porque la comunión es bendecida cuando, buscando las cosas de arriba, nuestra nueva naturaleza nos hace servir en lo que sea que sirvamos con gozo, con alegría. Porque si estamos sirviendo, si los demás nos ven resoplar o nos ven cabreados, perdonadme la expresión, al final no estamos manifestando lo que hay en el trono, estamos manifestando la carne que nosotros tenemos. Hermano, hermana, lo que hagas, lo que digas, en el nombre del Señor, con alegría, con gratitud. Porque servir a Dios, poco o mucho, en una u otra cosa, es el privilegio más grande que existe, hermanos. Que otros lo reconozcan o no, es el problema de otros. Pero delante de Dios estamos, y cuando servimos en el nombre del Señor, con gozo y alegría, el corazón de nuestro Dios se alegra. Nuestro corazón se alegra y esa alegría se transmite al cuerpo. Del mismo modo que se transmite la pereza, la desgana. Se transmite lo uno y lo otro. Si estás mirando arriba, de arriba lo que sale es gozo, alegría y paz en el servicio, en todo lo que somos y hacemos. Se manifiestan en nosotros en todas estas áreas de comunión con la Iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo. Se manifiesta todo esto en nosotros. ¿En qué momento, en qué ocasiones, de qué manera se está manifestando? Porque buscando estas cosas que salen del trono en el que Jesús está sentado y concentrados en ellas, el fruto del Espíritu y el carácter de Cristo se manifestará cada vez más en nosotros.
Y nuestro aborrecimiento de aquello que antes veíamos normal, pero que no agradaba a Dios, irá creciendo para ser abandonado en favor de cada vez un mayor lucimiento del nuevo vestido o naturaleza que en Cristo hemos recibido por el Espíritu Santo. Ese es el efecto que produce buscar las cosas de arriba, a todos los niveles. El de abandonar lo que está mal en nosotros y el de crecer en lo que Cristo es en nosotros. Y como veis, estoy evitando de manera absolutamente intencional el lenguaje legalista. No habréis escuchado en mí palabras legalistas en esta mañana. Y lo he hecho adrede porque, y esto lo tengo subrayado en negrita, la vida cristiana no consiste en el cumplimiento de normas, sino en la expresión de una nueva naturaleza dada por Dios a través de su Espíritu y conforme a su palabra. Repito, la vida cristiana no consiste en el cumplimiento de normas, sino en la expresión o manifestación de una nueva naturaleza dada por Dios a través de su Espíritu y conforme a su palabra. Y eso solo puede ocurrir, y va a ocurrir cada vez más, cuanto más buscamos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Quiénes son aquellos que pueden manifestar esa nueva naturaleza? ¿Quiénes son? Todos aquellos que con fe y arrepentidos de su pecado han entregado su vida a Cristo para que la perdone, la salve eternamente y la transforme. ¿Hay alguno por aquí? ¿Hay alguno de estos por aquí? Gloria a Dios. Pocos me parecen. ¿Hay alguno que todavía no haya hecho esto? ¿Hay alguien que todavía no ha entregado su vida a Cristo con fe para que la perdone, la salve y la transforme? En el nombre de Jesús, hoy es día de salvación. Si alguno aún no ha dado este paso, hoy es día de salvación. Como hemos dicho al principio del culto, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y si aún no formas parte de los que tienen una nueva naturaleza por la fe en Jesucristo, hoy es día de salvación. Y te invito en el nombre de Jesús a que des ese paso de fe. Y si das ese paso de fe, lo siguiente que te va a caracterizar y que caracteriza a la mayoría de los que estamos aquí es el bautismo. ¿Por qué? Porque en el bautismo es cuando públicamente proclamamos que habíamos muerto a una vida de pecado y hemos renacido con Cristo a una nueva vida. Y la mayoría de vosotros sé que estáis bautizados, pero también seguramente alguno todavía no. Y sin embargo sí tiene esta fe en Jesucristo, pero aún no ha sido bautizado y por tanto aún no ha testificado públicamente en obediencia a Jesús, que es quien lo dijo: el que crea y sea bautizado será salvo. Lo dijo Él, no esta iglesia, lo dijo Jesús. Si aún no lo has hecho, este es momento de tomar esa decisión, de formar parte de la familia de fe que ha muerto a aquella vida de pecado y ha renacido a una vida nueva con Cristo. Y el bautismo es el testimonio público de esa experiencia espiritual. ¿Alguno de vosotros, tal vez, que aún no esté bautizado, querrá bautizarse? Dios te bendiga, Néstor. ¿Hay alguno más que quiera sumarse a los nacidos? Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga. Qué bueno. ¿Hay alguno más entre vosotros que quiera formar parte de los que tienen ya esta fe, de los que ya han muerto al pecado, pero quieren publicarlo a través del bautismo? ¿Hay alguno más que todavía no lo ha hecho y quiera hacerlo? Dios te bendiga. Qué bueno es el Señor, hermanos. Qué bueno es el Señor. Ahora, todos vosotros, a los que incluso habéis levantado la mano ahora, buscad las cosas de arriba, porque de ahí viene todo el poder transformador. Todo lo que hace esta vida
y la propia iglesia un lugar precioso, agradable, deseable. Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Todos los que ya fuimos bautizados, los que habéis mostrado el deseo de ser bautizados y por tanto creéis en Jesucristo como vuestro Señor y Salvador. Todos busquemos las cosas de arriba. Porque recuerda, dime qué buscas y te diré quién eres. Tal vez al repasar todo esto, el Espíritu te ha revelado que tu concentración y búsqueda tiene muy poco que ver, o nada incluso, con las cosas de arriba, sino fundamentalmente con las cosas temporales y efímeras de aquí abajo. Tal vez eso esté ocurriendo y en algún momento te haya dado un cachete el Señor. Y digo el Señor, no te enfades con el mensajero. Pide perdón al Señor y decide hoy cambiar el enfoque de tus más profundas búsquedas y anhelos hacia las cosas de arriba, las que no se ven, pero que son eternas, las que nos transforman en un hombre o mujer cada vez más parecido a Cristo en toda nuestra manera de vivir y en todos los ámbitos de la vida. ¿Para qué? Para que al buscar las cosas de arriba y concentrarnos en ellas, podamos vernos unos a otros como Jesús nos ve. Podamos tratarnos unos a otros como Jesús nos trata y podamos tener una comunión expresada en paz, en gratitud, en alabanza, en la instrucción de la palabra y en el servicio alegre a Dios y a su iglesia. Para eso, buscar las cosas de arriba. No son normas que cumplir, es una vida que manifestar, la vida de Cristo en nosotros. Si es que, como dice Pablo, habéis muerto a los principios de este mundo y habéis resucitado con Cristo, y se os ha revestido de una nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a la imagen de su Creador. Si eres una de ellas, entonces busca las cosas de arriba. Si el Espíritu te ha revelado que andas despistado, buscando otras cosas, en el nombre de Jesús hoy, cambia de dirección para que todas estas manifestaciones del poder y el amor de Dios se vean en tu vida y en la vida de la iglesia. Para gloria de Dios y para bendecir a un mundo que necesita una iglesia así y puedan conocer a Cristo. Oramos. Padre nuestro, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque tú haces toda la obra, Señor. Tuyo es todo el poder y tuya será toda la gloria, Padre. Pero nos has pedido que colaboremos contigo, que pongamos de nuestra parte al menos el deseo, la búsqueda, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que corrijas cualquier búsqueda errónea, equivocada que pueda haber en nosotros. Cualquier pérdida de tiempo, Señor, que no sea buscarte a ti y buscar la vida tal como tú la quieres y la ves. Perdónanos por las veces que no lo hacemos. Y, Padre, llévanos más y más a ser como Cristo, Señor. Queremos que sea más que una canción, queremos que sea verdad en cada uno de nosotros y en nuestras relaciones contigo y entre nosotros y aún con el mundo, Padre. Enséñanos a mirarte cada día, a buscarte cada día, porque de ti recibiremos todo lo que nuestra vida necesita. Gracias por estas 3 vidas que han manifestado su deseo de exponer su fe en Jesucristo por el bautismo. Gracias por cada una de ellas, Señor. Ayúdanos ahora a acompañarlas, a discipularlas, a enseñarles y a que se sientan parte de esta familia, porque es tu familia, y que puedan ser vistos como tú los ves, con amor, con alegría, y recibidos como tú nos recibiste, con amor y con alegría. Te lo suplico, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.